Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, nos encontramos en el quinto domingo dentro del tiempo de la Cuaresma. La próxima semana vamos a recordar la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un burrito como símbolo de paz, y dando así inicio a lo que llamamos la Semana Santa. El Evangelio de hoy nos narra algo que ocurrió inmediatamente después de la entrada de Jesús a Jerusalén y días previos a su detención, juicio, pasión, muerte y resurrección. Sin embargo, el leccionario nos abre esta ventana para que no pasemos directamente del pórtico de Jerusalén al Calvario y luego a la tumba vacía. En este domingo, Jesús nos vuelve a anunciar lo que nos dijo el domingo pasado. Jesús nos vuelve a confirmar cuál es su destino, para que nosotros y todas las personas de todo tiempo y lugar puedan recibir la vida abundante y plena de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, bueno, es totalmente deliberado y evidente, el Evangelio fue leído en dos lenguas, y eso es algo de lo que pasa en el día de hoy, ¿no? Como hemos escuchado. En este capítulo y en este relato, luego nos vamos a adentrar más en este tema, pero vemos que son unos griegos quienes se acercan a Jesús. Entonces eso es como para ya tener una nota. Jesús no únicamente le confirma su destino al pueblo de Israel, sino que se lo confirma a toda la humanidad. Este relato que se ha leído se ubica en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. No es poca cosa, porque es el capítulo con el que inicia la segunda gran parte de este Evangelio, que se llama el Evangelio, es conocido como el Evangelio de la Gloria, mientras que la primera parte es lo que se llama el Evangelio de los signos, donde Jesús manifiesta sus milagros. A mí en particular me parece interesante, antes de continuar, cómo hasta los enemigos de Jesús y en consecuencia de Dios, aún sin ser conscientes de lo que iban a hacer, hasta afirman la necesidad de que Jesús pase por este tránsito. De hecho, a finales del capítulo 11, se acerca un contingente de prominentes sacerdotes y maestros de la ley al sumo sacerdote Caifás y le dicen que hay algo que hacer con este Galileo, porque anda agitando el pueblo y que si no lo frenan, los romanos van a intervenir destruyendo el templo y las libertades de ellos. E insisto, las de ellos, no las del todo el pueblo judío, sino únicamente las de ellos, los poderes religiosos y políticos establecidos en Judea y en Palestina. Caifás, como cita ese texto, les contesta evidentemente abrazado por el Espíritu Santo más que por su propio odio ante la obra de Dios que se abre el camino por fuera de la inerte casta sacerdotal. Ustedes no entienden nada ni piensan. Les conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y con esto, Caifás firmó la sentencia de muerte de Jesús, pero con esto también fungió por última vez como representante de Dios. Fue la última vez que Caifás pudo ser el mediador entre Dios y el pueblo judío, el mediador entre Dios y la humanidad. Y como dice el Evangelio, era verdad que iba a morir por la nación Jesús, y no solo por la nación judía, sino también para reunir a los dispersos hijos de Dios. Los dispersos hijos de Dios estaban en todas las naciones. La revelación no se dio únicamente al pueblo judío, se le dio a todos los pueblos. Y aquí se plenifica en Cristo, y se anuncia, y el mismo Cristo lo deja evidente, lo deja de manera patente esto, que Él no vino únicamente a redimir un pueblo, sino que vino a redimir a todas las naciones, a toda la gente, a hombres y a mujeres, independientemente de lo que piensen, de lo que crean o del idioma que tengan. Y aquí entonces es donde ya podemos adentrarnos en la lectura de este día. En vísperas de la Pascua de Liberación, que recordaba cuando Moisés sacaba al pueblo de Israel de Egipto, tanto judíos como gentiles simpatizantes de la religión judía venían de todo el mundo habitado hasta Palestina para adorar a Dios y celebrar la cena pascual en Jerusalén. Entre ellos subió un contingente de personas que hablaba griego. La Biblia les dirá griegos por la lengua que utilizan,
pero pueden haber sido de cualquier parte del Mediterráneo: hispanos, galos, britanos, italianos, tracios, egipcios, libios, númidas, cartagineses. Y esto ya que el griego era la lengua más difundida en el Mediterráneo, aún más que el latín, que se usaba más que nada en Occidente y fundamentalmente por los ejércitos y por las cuestiones diplomáticas o políticas. Estas personas vienen a adorar en Pascua, y parece que algo sabían ya de Jesús, porque la Escritura no dice que se enteraron en Palestina, sino que fueron directamente a Felipe a informarle que querían ver a Jesús. Algunos comentaristas dicen al respecto de esto que fueron a Felipe por ser él natural de Betsaida, una ciudad galilea donde predominaba el uso de la lengua griega más que el arameo. La verdad que no lo sabemos, pero seguramente él utilizaba la lengua griega. Felipe no va directamente a Jesús, sino que le consulta a Andrés, y luego van juntos a hablar con Jesús, quien entonces confirma lo que viene diciéndonos hace ya varias semanas. Esto es que su hora llegó, que debe ser glorificado, que debe morir como el grano de trigo para dar mucha vida. Sigue resultándome interesante que Jesús no diga en ningún momento que debe ser sacrificado, como nos han enseñado, sino glorificado, elevado, exaltado. Y es que de alguna manera, por su muerte cruenta en la cruz, confirma todo su ministerio y nos confirma en una ética del reino. Nos muestra que lo que predicó lo creyó hasta los tuétanos, y que todo lo que hizo durante su paso por la tierra lo hizo por nuestro bien y el de toda la humanidad. En ese sentido, resulta interesante que el anuncio que primero fue a las multitudes en el Jordán, luego en la soledad del desierto, después a los discípulos en el Tabor y finalmente a un rabino prominente, como vimos la semana pasada y durante toda esta cuaresma y cuarentena, ahora también se extienda a las naciones gentiles, a nuestros ancestros en definitiva. Jesús no solo entrega su vida en lugar y para reparación de la nuestra en la cruz, sino que además cumple con el mandato que el antiguo Israel no cumplió, esto es ser luz para las naciones. En Jesús, el verdadero Israel cumple la promesa de Dios hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Algo que no quisiera dejar pasar antes de avanzar es esta cadena de comunicaciones que va desde los griegos hasta Jesús. Cuánto espíritu de comunidad y de comunión se respira ahí, ¿no? Incluso entre personas que no se conocen, pero que buscan lo mismo. ¿Y cómo nos recuerda que el Evangelio es constante comunión que busca hacerse comunidad? Y pensemos unos instantes, ¿cómo nos llegó el Evangelio? No vamos a decir que porque venimos desde la panza a la iglesia, desde la panza de nuestras madres, ¿no? O personas gestantes a la iglesia, o porque nacimos en casas cristianas. No, porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos e hijas. Y alguien, tal vez nuestros padres o algún clérigo, o una catequista o un catequista, o lo quien fuera, alguien andando por la calle tal vez, alguien nos habló de Jesús. Y lo mismo nosotros, ¿podremos decir que hemos retenido constante y celosamente el mensaje del Evangelio para nosotros sin compartirlo nunca? ¿Como algo ahí guardado? Yo creo que eso sencillamente es imposible para un cristiano. Y es que más tarde o más temprano daremos signos y razones de nuestra esperanza. Y no digo con esto que sabrán que somos cristianos o que compartiremos el Evangelio por decir voy a tal parroquia, soy de tal denominación. No, eso quedó claro que no es compartir el Evangelio. Pero cuando tenemos un gesto, aunque inconsciente para con alguien que necesita ese gesto, estamos compartiendo la buena noticia. Y debemos reconocer, aunque nos pueda pesar, a mí no, pero puede pesar, y nos debe llamar y nos debe interpelar, que muchas veces esos gestos, que son el mismo amor derramado de Dios, más de una vez viene de personas que jamás pensaríamos que son creyentes, o que incluso hasta nieguen serlo, o lo sean, pero de otra religión. Eso a Dios no le importa. Y si a Él no le importa, menos debería importarnos a nosotros.
Fíjense, Jesús no le pregunta a los griegos si se van a circuncidar, si guardan el Shabbat, si no comen cerdo. No dice nada de eso. No le interesa. Y esto es porque creyentes o incrédulos, cristianos o no cristianos, si algo ha quedado claro es que Jesús vino a salvarnos a todas y a todos, y que todas y todos somos hijos de Dios. En última instancia, será nuestro deber como iglesia señalar a este Cristo glorificado y exaltado en la cruz, del cual emergen los manantiales de vida, gracia, perdón y reconciliación. La segunda parte del pasaje de hoy demuestra la humanidad de Jesús. Siempre oímos que el Evangelio de Juan enfatiza la divinidad de Jesús. Pero en este pequeño versículo vemos otra cosa. El mismo Jesús que nos dice que llegó su hora, que con una gallardía que ni el más valiente de nuestros próceres habrá tenido jamás, afirma que debe ser glorificado en la cruz. Nos está diciendo que su corazón está turbado, está nervioso. No es para menos. Juan dice algo que pareciera contradecir a los otros evangelios. Aquí Jesús dice que de ninguna manera le pedirá a Dios que lo libre, aun cuando manifiesta su inestabilidad ante lo que se viene. Una vez más, Jesús nos da aliento mostrándonos su debilidad como humano. ¿Que cómo puede darnos coraje en nuestras luchas cotidianas mostrándonos su propio temor? Nos da coraje y valor cada vez que nos muestra que Él mismo tuvo dudas, miedos, zozobras, pero que sin embargo siguió adelante, confiando no tanto en su divinidad o en la promesa de su Padre, sino, sobre todo, confiando en el beneficio que nos traería a los seres humanos por esta su obediencia al Padre Celestial. Y ahí, inmediatamente, que se da cuenta, eleva una oración pidiéndole a Dios Padre que se glorifique a sí mismo, que Dios Padre se glorifique a sí mismo. A esto, el Padre contesta: yo lo he glorificado mi nombre, y lo volveré a hacer. Una vez más el Padre manifiesta de manera audible su intención, y su intención en Cristo. Lo hizo a inicios de la Cuaresma, lo hizo en el bautismo de Jesús, señalándonos a Él como su Hijo amado en quien se contenta. Lo hizo en el Tabor, diciéndonos a nosotros, como discípulos suyos, que hiciéramos todo lo que Él nos enseñara. Y lo dice ahora, a pocos días de la cruz, delante de judíos y gentiles, afirmando y confirmando que ya ha glorificado su nombre y que lo volverá a hacer. La frase parece un poco oscura, algunos parecen que creen que es un trueno, otros dicen que es un ángel. Jesús sencillamente les dice que eso que se oyó no fue para Él, sino que es para ellos. Otra vez, es para nosotros, para que podamos creer y tener vida plena y abundante, para que podamos estar firmes frente a la duda. Porque de eso se trata creer. Se trata de estar afirmados, seguros, de confiar. Y esto es para todos por igual. Y es que Dios nada ha hecho para Jesús, sino que a través de Jesús ha hecho todo para nuestra libertad y salvación. Y no solo la nuestra, sino la de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todo el mundo, de cualquier condición socioeconómica, sexogenérica, ideológica. Dios nos ve a todos iguales, y en esta Cuaresma que se va terminando, nos vuelve a insistir que el misterio de la cruz es el anuncio de la filiación de todo el género humano para con Dios a través de Jesús. Que la vida que se derrama desde el patíbulo no tiene límites, sobreabunda y está al alcance de todas y de todos. El misterio de la cruz, asimismo, nos mostró, como dice un pastor luterano, el reverendo David Calvo, que todo instante, toda hora, toda situación, toda persona son redimibles y pueden dar gloria a Dios. Nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestros miedos y hasta nuestra muerte pueden ser fuente de vida, esperanza y fuerza para otros y conducirlos a la fe. Esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros. La hora de Jesús es la fuente de toda nuestra fe y fuerza. Hasta aquí la cita de este pastor. Y nosotros sencillamente vamos terminando este tiempo de desierto y nos encontramos a pasos de la entrada a Jerusalén.
Jesús está ahí, al lado nuestro. No está como el Jesús que narran los evangelios, porque ya ha vencido la cruz y la muerte, y ha resucitado. El Jesús que está al lado nuestro es el que anduvo por la calzada de Emaús, el que apareció a la Magdalena, el que pescó y comió con los discípulos ya resucitado, el que le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. Sin embargo, y a través del calendario litúrgico, nos vuelve a mostrar sus llagas, como hizo con Tomás, para que podamos ver y creer. Jesús está al lado nuestro, hermanos y hermanas, y nos invita a que no temamos en nuestros desiertos personales, así como tampoco en el desierto institucional o comunitario. Su victoria sobre la cruz es la garantía que todo trance agudo ha de pasar, que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Lo único que debemos hacer es tomarnos de su mano y caminar hacia el pórtico, en la confianza que pase lo que pase, Él estará y Él está a nuestro lado, y que habiendo vencido el mal, la muerte y el pecado, una vez y para siempre, nos ha hecho partícipes de esa victoria, aun cuando nos sintamos angustiados o desolados. Jesús está a nuestro lado. Tomémonos de su mano y avancemos sin miedo, buscando en todo momento, y pase lo que pase, dar gloria al nombre de Dios. Que Dios bendiga su palabra, que la prospere entre nosotros y que pueda ser así entre cada uno de nosotros. Amén.